Buenas tardes, grupo de Física y Química de tercero de la ESO. Vamos a hacer el examen tipo test rápidamente. A ver, son las 6, a ver si en 20 minutos lo acabo. Bueno, o menos. Una sustancia pura es aquella que siempre se presenta en la naturaleza en forma monoatómica, no puede descomponerse en otra por procedimientos químicos, constituye la materia básica, no pueden descomponerse en otra por métodos físicos, no procedimientos. Vale, esto lo visteis en segundo de la ESO. Voy a segundo de la ESO, apuntes. Y... no, esto no, sistemas materiales. Sistemas materiales, aquí lo tenéis. Una sustancia pura es aquella que está formada por un solo tipo de elemento o compuesto. Por ejemplo, el agua sería un compuesto, pero es sustancia pura. El agua destilada, o sea, solo agua, ¿vale? El agua del mar no es una sustancia pura porque tiene sales minerales disueltas, tiene otras cosas. Y un elemento sería, por ejemplo, el oxígeno, que es una molécula diatómica, O2, ¿vale? Entonces, aquí en una sustancia pura, el compuesto, por ejemplo, los compuestos, como por ejemplo el agua, no pueden separarse en otras sustancias más simples mediante procedimientos físicos, pero sí mediante procedimientos químicos. Es decir, con electricidad, tú el agua podrías separarla en el hidrógeno y oxígeno. Entonces, una sustancia pura es aquella que no puede descomponerse en otra por métodos físicos. Sí, por métodos químicos. O sea, tú el agua la evaporas y sigue siendo agua, no se descompone en otra. El siguiente. La gran estabilidad de los materiales plásticos supone un gran progreso en materiales de uso doméstico, sí. Un gran progreso en los materiales de construcción, también. Pero son un peligro cuando son abandonados como residuos. Tenemos un gran problema ahora en todo el mundo de que ya en el agua se ha detectado microplásticos, incluso en el agua mineral o en el agua del grifo o en la comida. Los peces tienen microplásticos y en nuestro cuerpo hay también microplásticos debido a toda la basura que generamos de plásticos que acaban en el fondo marino, bueno, acaban en el mar, mucho del plástico acaba en el fondo marino, pero otro tanto se degrada por acción de la radiación ultravioleta y de las olas y demás, y se va desmenuzando en trocitos más pequeños y al final tenemos todo el mar lleno de plásticos. Son un peligro cuando son abandonados como residuos. También es ciertas las otras dos, por lo tanto ponéis las tres anteriores, son correctas. Siguiente, para mantenerse sanas, las células del cuero cabelludo necesitan un medio ácido. De acuerdo con esto, ¿cuál de los siguientes champús es el más idóneo? Ácido base lo vimos muy por encima, pero y de pH no hablamos, así que esta pregunta puede que sea más para cuarto de la ESO, pero bueno, si no la respondisteis correctamente os pido disculpas, pero sería uno de pH menor que 7, ¿vale? El pH ácido es el que tiene menor que 7. Fijaros, esos jabones, champús que dicen pH 5,5, es menor que 7, es ligeramente ácido, porque el cuero cabelludo necesita un medio ácido, ¿vale? Bien, la solubilidad de la sal común en agua a 20 grados, aquí tenéis que pensar, claro, es un poco ambigua esta pregunta porque podrían ser válidas o creer que son válidas más, pero yo quería aquí que pensarais en una propiedad que os hablé de la solubilidad, que bueno, se ve más en segundo de la ESO, que un sólido cuando lo pulverizas aumentas la superficie del contacto del sólido y por lo tanto interacciona más con otras partículas, en este caso con el agua. La sal, ¿por qué se vende la sal nos la dan como sal fina, molida? Porque así se disuelve mucho más fácilmente. Aún así la sal tiene una constante producto de solubilidad bastante... O sea, tiene un valor de la solubilidad muy alto, se disuelve muchos gramos en un litro de agua, pero mejor que esté pulverizada, molida, ¿vale? Entonces sería esa. Aumenta si la sal se muele muy finamente. La agitación también ayuda, pero partimos de que tengo un recipiente y quiero echar sal, ¿vale? Y bueno, la agitación ayuda porque separa las partículas, pero claro, si imagínate que tienes un bloque de sal, una piedra, ¿no? Que aunque agites no va a aumentar su solubilidad. Entonces, la idea aquí era eso, que en vez de tener un bloque, una piedra de sal, que esté molida para que aumente su solubilidad, ¿vale? Siguiente. La última etapa del método científico es
Y entonces aquí, esto sí que es de segundo de la ESO. Vuelvo a los apuntes de la web, segundo de la ESO, el método científico. Y aquí están las etapas del método científico. ¿Vale? Observación, formulación de una hipótesis, realización de experimentos. No quiero contarlo porque me llevaría mucho tiempo. Análisis de resultados, conclusiones. Y luego, si os fijáis a la derecha, aceptación de la hipótesis, repetición de experimentos, generalización, y llegamos a la formulación de una teoría y después, si se puede, de una ley. Entonces, la última etapa del método científico sería la elaboración de leyes y teorías, ¿vale? A ver, muy rápidamente, voy a hacer un ejemplo. Una planta que se murió porque... no sé por qué, pero yo formulo una hipótesis y digo, la planta se murió porque no se le regó adecuadamente, porque se le regó demasiado. Entonces, tengo que realizar unos experimentos. Entonces tendría que coger 4 plantas, a una planta no regarla, a otra planta regarla 2 veces al día, a otra 4 y a otra 6, bueno, a otra 3 veces, 2 veces a la semana, mejor, porque 2 veces al día ya moriría, 2 veces a la semana, 4 veces a la semana y 7 veces a la semana. Esos serían los experimentos. Analizo los resultados y llego a unas conclusiones. Si veo que de esas 4 plantas, la que se ve más saludable y que no está pocha, ni murió ni nada, es la que se riega 2 veces a la semana, yo puedo ya... aceptación de la hipótesis sería decir que mi hipótesis es correcta y que para que... o sea, que una planta, si se le riega en exceso, se muere. Y que se debería regar las plantas 2 veces a la semana. Si hago más experimentos, sería lo que aquí llama repetición de experimentos y generalización, se podría llegar a la generalización, es decir, que esta idea sea aceptada en todo el mundo, porque se hicieron experimentos en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en África, y entonces ahí podría considerarse que mi hipótesis que sea una teoría, que es, digamos que es una hipótesis que es aceptada por toda la comunidad científica. Y para pasar de teoría a ley, tengo que matemáticamente poder expresar la idea de esa hipótesis, eso, con números, con una expresión matemática. Por ejemplo, lo de los gases en la planta no hay ley posible, pero en los gases ideales sí que yo puedo decir que si un gas que está dentro de un recipiente, si yo lo caliento, aumenta la presión del recipiente. Eso es la teoría. La ley, matemáticamente, hay aquí esta. P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Eso es la ley, porque matemáticamente puedo demostrar que si yo aumento la temperatura, va a aumentar la presión del recipiente con esa ecuación, ¿vale? Si P1, T1, si la presión primera son 2 atmósferas, la temperatura 25 grados, pues P2... si T2 es 50 grados, por ejemplo, pues P2 va a ser mayor que P1. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión del recipiente. Acordaros que para estas ecuaciones la temperatura tiene que ir dada en Kelvin. Los grados centígrados no se utilizan. En la física, en la química, la unidad de medida de la temperatura es el Kelvin. Bien, vuelvo a donde estaba, que si no, no me da tiempo. Entonces, establecer leyes y teorías. Dentro de un recipiente cerrado tenemos una muestra de una sustancia pura que está sufriendo un proceso de cambio de estado. Entre las siguientes magnitudes, masa, densidad y temperatura, ¿cuáles se mantienen constantes? En un cambio de estado, la temperatura no varía. Porque, por ejemplo, si yo tengo agua de 0 y el cambio de estado es 0 grados, voy de menos 20 a menos 10 y justo en 0 grados... para pasar y que aumente la temperatura a 10 grados, por ejemplo, primero tienen que todas las moléculas de agua que eran sólidas que pasen a estado líquido y luego ya empieza a aumentar la temperatura, ¿vale? Es una condición que se da en los cambios de estado. Digamos que la energía que se obtiene en ese momento, las moléculas lo emplean para romper interacciones del sólido y para pasar a estado líquido, no para aumentar su temperatura. Acordaros que la temperatura mide el movimiento de las partículas. Entonces, si tienen interacciones porque están sólidas, no van a moverse más rápidamente hasta que no se liberen todas esas interacciones.
Y como cuesta menos energía romper interacciones que aumentar, o sea, que se muevan más rápidamente en el líquido, se gasta toda la energía en romper todas las interacciones del sólido y pasar a estado líquido. Entonces la temperatura no cambia, la masa tampoco cambia. La masa nunca cambia, excepto cuando viajamos a velocidades cercanas a las de la luz, por temas de relatividad general y demás, que eso, si lo veis, es en segundo de bachillerato o más adelante. Entonces, para vosotros y en condiciones normales, porque aquí nadie va a viajar a la velocidad de la luz, la masa es la que es siempre. Tú tienes una masa de 60 kilogramos, por ejemplo, aquí y en la Luna, o en Júpiter, la masa no cambia. Lo que sí cambia es la densidad. Entonces, aquí se mantienen constantes la masa y la temperatura. La densidad es un gas, se dice que es más ligero, por eso flota. Es menos denso. Acordaros que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. ¿Vale? Entonces, en un cambio de estado, la densidad es la que podría cambiar. Venga, entonces, se mantienen constantes la masa y la temperatura. Siguiente, no es una magnitud fundamental del Sistema Internacional de Unidades el volumen. El volumen es lado por lado, o sea, longitud al cubo. ¿Vale? Por ejemplo, un volumen... o sea, L elevado al cubo, lado por lado por lado, largo por alto por ancho. Es el volumen de un prisma, por ejemplo, ¿no? Son unidades de medida de la longitud. La longitud es la magnitud fundamental del sistema internacional. El volumen es una magnitud derivada que deriva de la longitud. Bien. Una mezcla de dos líquidos miscibles puede separarse fácilmente mediante, si son miscibles, o sea, se mezclan entre sí. No puedo utilizar la decantación, que baje primero uno y luego otro. Eso es para separar líquidos inmiscibles. Lo que me queda es la destilación. ¿Vale? La destilación es... Con la evaporación los perdería. Pues se evapora uno primero y el otro queda. Pero si yo los quiero separar, necesito un equipo de destilación. Que esto lo visteis también en segundo de la ESO, me parece. Bueno, en segundo de la ESO fijo. Esto es sistemas materiales, puede estar aquí. Sí, aquí está. La destilación. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Se evapora el compuesto que tenga menor punto de ebullición. Por ejemplo, si yo quiero separar alcohol y agua, el alcohol se evapora a 70-80 grados y el agua a 100 grados. Entonces yo aquí caliento hasta 80 grados nada más. Y entonces, ¿qué se evapora? El alcohol, que pasaría por el refrigerante, que es eso que tiene las dos gomas, y acaba condensado, porque el refrigerante le enfría y condensa en el matraz Erlenmeyer, que es lo que está a la derecha del todo. Mientras que el agua quedaría en el matraz redondo. Porque como no supere los 100 grados, no caliento más de 100 grados y así los puedo separar correctamente. Bien. Sí, aquí. Entonces, destilación. El corazón de una persona late a razón de 72 latidos por minuto. Con cada latido pasan 55 mililitros de sangre a través de la aorta. ¿Cuántos litros de sangre se bombean en una hora? Bueno, esto es un poco de cálculo. 72 latidos por minuto. Y dicen... vale, ¿cuánto se bombea en una hora? Vamos a ver los latidos en una hora. Y que cada latido son 55 mililitros de sangre. Vale. Entonces, 72 latidos. Voy a ponerlo aquí mejor. 72 latidos en un minuto. Por lo tanto, en una hora, que son 60 minutos, voy a tener... No tengo la calculadora. 72 por 10, 720 por 6. 440 por 3. Voy a poner de momento 3 por 1440 latidos. Bueno, esto también lo puedo hacer. A ver si 3 por 12, 3320 me parece que es. Bueno, de momento lo dejo así, porque no tengo calculadora. Y ahora me dice
que cada latido 55 mililitros, ¿no? Cada latido de sangre pasan 55 mililitros de sangre, vale. Entonces yo tengo esa cantidad de latidos, 3 por 1440, que son, a ver, 3000, 3 por 4280 creo que es, ¿no? Claro que, no, 4320, bueno, por ahí. 4320 latidos, estoy yo espeso. Por 55 mililitros, un latido. Pero claro, esto serían mililitros. Pero te dicen cuántos litros. Entonces esto lo tienes que pasar a litros. Tienes que poner aquí 10 al cubo, mililitros, 1 litro. ¿Vale? Y entonces, vale, 4000 entre 1000 serían 4,3 por 5. Entonces, por 55. 4 por 10, 40, 4, 50, 200 y pico latidos. Sobre 200, 300, por ahí anda. A ver si hay algún resultado. 238. Vale. Siguiente. Los peces necesitan oxígeno para respirar. ¿De dónde lo obtienen? Esta pregunta es un poco más de cultura general. Del oxígeno disuelto en agua. ¿Vale? Las plantas subacuáticas desprenden oxígeno. Claro, aquí puede haber puede haber una ambigüedad. Vale, desprende el oxígeno y ese oxígeno se disuelve en agua y es el que captan los peces. ¿Vale? Podría resultar un poco ambiguo estas dos. Tendría que haber dado por válidas las dos, pero todo el oxígeno está en equilibrio, el oxígeno gaseoso con el oxígeno del agua del mar. Y en la atmósfera hay una cantidad de oxígeno y ahí hay un equilibrio de disolución del oxígeno gas que pasa hasta a disolverse en el agua, ¿vale? Pero sí, las branquias de los peces lo que hacen es captar ese oxígeno disuelto en agua. ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 0,030? 2. El 3 y el 0 finales. Porque eso en notación científica sería 3,0 por 10 a la menos 2. Si el 0 de la derecha del todo no contara, el número sería 0,03, no 0,030. Si cuenta ese 0 es porque el instrumento de medida que se ha utilizado para obtener ese número mide hasta ese valor. Por ejemplo, si estamos, por ejemplo, en una balanza, si esto fueran gramos, decigramos, centigramos, miligramos. La balanza puede medir hasta miligramos, ¿vale? Por eso se pone ese 0, es el error en la medida. Es decir, que el valor obtenido puede ser 0,030 o 0,031, 0,028, por ahí anda el error en la última cifra. Por eso las cifras significativas es a partir del 3 y hacia la derecha el 0 también cuenta 2. Si el valor más exacto conocido de la masa de cierto cuerpo es 50,70 gramos y una balanza nos proporciona 50,94, se comete un error relativo de, este es de nivel, es el error relativo, 50, ¿dónde tengo yo la calculadora, hombre? 50,70 es el valor conocido y resulta que eso tiene un valor de 50,94. Vale, pues tenemos un error por exceso de 0,24 sobre el valor verdadero que es 50,70. Y por 100 y ya tenéis el error relativo, ¿vale? A ver si lo puedo sacar. 124 entre 50. Vale, 24 entre 50. Eso es próximo a 0,5, a un medio. O sea, 0,5%. ¿Hay alguno? Siguiente. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono, medidos en condiciones normales, se producirán en la descomposición térmica de 250 gramos? Este es para cuarto de la ESO, nada. Y cuarto de la ESO, tampoco. Venga, un saludo.